Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 5 minutos. Soy Ernesto Rivera. A las 9:40 de una noche a finales de febrero pasado, un estudiante de octavo conversaba con sus amigos en una de las aceras de un lugar conocido como La Carbonera, en la colonia Kennedy de San Sebastián. En ese momento, desde un carro, comenzaron a disparar de manera indiscriminada contra el grupo de muchachos. 5 de ellos fueron alcanzados por las balas. Uno, de 14 años de edad, recibió 10 impactos en el tórax, brazos, abdomen, que le robaron la vida. Otros 2 de 17 y otros 2 de 22 años también resultaron con heridas severas. Este es un caso grave, gravísimo, pero no es el único ni es aislado. Se trata de una muestra ultraviolenta, pero similar a cada uno de los 568 homicidios que se cometieron en Costa Rica en el año de la pandemia. ¿Es posible parar esa violencia? El camino es construir más cárceles y contratar más policías, cambiar las leyes. ¿Cuál es la política criminal de Costa Rica? Para analizar estos asuntos cruciales, invité a uno de los más respetados penalistas del país, don Carlos Tiffer Sotomayor, quien tiene un doctorado en la Universidad de Greifswald, Alemania, es profesor en la maestría de Ciencias Penales de la UCR. Buenas noches, don Carlos. Bienvenido a Costa Rica Noticias. Buenas noches, don Ernesto. Un gusto saludarlo. Muchas gracias por la invitación y también un gusto estar en su programa y saludar también a toda la audiencia. Don Carlos, cuando ocurren casos tan graves y violentos como el de este muchacho que mataron de 10 impactos en La Carbonera, todo el mundo se alarma, pero a los pocos días ya nadie habla del tema, la gente se acostumbra. ¿Por qué es tan importante reflexionar sobre este asunto de manera más constante y efectiva? Efectivamente, creo que lo que usted muestra es un caso sumamente grave y considero muy conveniente, muy oportuno reflexionar siempre sobre la violencia y el delito. Primero, es un tema de enorme actualidad y relevancia pública. La violencia y el delito afecta un bien jurídico fundamental, el bien jurídico más importante de nuestra sociedad, como es la vida, pero también es importante reflexionar porque la violencia y el delito, y particularmente estos delitos graves, lesionan todo el tejido social de un Estado. También el tema de los costos, tanto sociales como económicos, resulta sumamente relevante reflexionar sobre esto. Una violencia desenfrenada, una cantidad de delitos, de homicidios como los que están sucediendo, ponen realmente a cuestionar no solamente la política criminal, sino que también el sistema de justicia y la convivencia social en nuestro país. Don Carlos, a la hora de medir daños, no es posible causar un daño mayor que quitarle la vida a alguien. No alcanza con robarle todas sus pertenencias. Quitarle la vida, el homicidio, es el crimen máximo para la víctima y para su familia. ¿Cómo administrar este daño desde el punto de vista jurídico? Sí, efectivamente el homicidio es el delito más grave, ¿verdad? Especialmente el tipo de delito que nosotros estamos analizando, que son los delitos dolosos y generalmente delitos vinculados también con otras actividades de carácter delictivo. Las estadísticas muestran del año pasado un comportamiento muy similar, un aumento muy leve de los homicidios. No produjo, digámosle, la pandemia algún efecto positivo de la reducción de los homicidios. Produce un daño no solamente en la víctima,
directa, sino que también produce daños colaterales gravísimos en su familia, en su comunidad y particularmente en el tejido social, porque la violencia y los homicidios afectan precisamente la calidad de la vida en una sociedad. Nadie quiere vivir en una sociedad con miedo, en una sociedad en donde la vida de las personas está en peligro. No solamente vivir, sino que también nadie quiere invertir, por ejemplo, en un país o en una sociedad en donde se ponga en peligro la vida, que es lo más preciado que tenemos. Pero en realidad el delito de homicidio hay que también verlo a través de otro cuadro más amplio de los delitos que se cometen en una sociedad, particularmente delitos graves como el feminicidio. También es muy importante analizar la violencia intrafamiliar y particularmente una serie de delitos que son también delitos graves, para no centrarnos solamente en el homicidio, como por ejemplo los delitos contra la propiedad, los delitos sexuales y alguna delincuencia especial que quisiera mencionar, que más bien debería ser motivo prácticamente de un análisis, que es la delincuencia juvenil, porque la delincuencia juvenil, es decir, las personas más jóvenes, incluso personas menores de edad, evidencia una descomposición social, evidencia también un fracaso escolar y pone, yo creo que en cuestionamiento también el sistema educativo, el sistema escolar de un país, y es muy peligroso porque cuando se inicia a edades muy tempranas la comisión de delitos tan graves, es muy probable que también se estén iniciando lo que se conoce las carreras delictivas de sujetos adultos. De tal forma que hay un espectro de la criminalidad, que es la criminalidad registrada en nuestro país, que da indicios realmente de una sociedad, lamentablemente una sociedad muy violenta. Realmente el hecho de que un muchacho joven, incluso menor de edad, como dice usted, cometa delitos graves, no es más que la muestra clara, el reflejo del fracaso colectivo como sociedad para educarlo, para contenerlo, para darle un futuro. Eso es, yo creo que particularmente la delincuencia juvenil, que es una delincuencia muy especial, evidencia, yo creo que muchos aspectos, pero particularmente creo que evidencia el fracaso del sistema educativo. Me parece que en nuestro país realmente estamos pasando y debe revisarse realmente el sistema educativo. Tenemos en 2018, 2019, lamentablemente pérdida de prácticamente el curso lectivo por las huelgas que todos conocemos. Después, en el año 2020, el año pandémico, también una situación muy difícil para el sistema educativo, de tal forma que creo que el sistema educativo es una de las áreas relacionadas con la violencia y el delito importantísimo y que debe de revisarse, yo creo que de manera prioritaria dentro de las estrategias de prevención de la violencia y el delito. Doctor, siguiendo con la metáfora de la tragedia del homicidio de este muchacho de 14 años de manera tan violenta, cuando detuvieron a los probables homicidas en el carro, que desde donde dispararon encontraron fusiles AK-47 y todos tenían antecedentes por narcomenudeo. Ahí meto un tema que creo que es fundamental en el tema de los homicidios. ¿Cuánto impacto tiene el tráfico de drogas y el sicariato en esta pandemia de homicidios? Sí. Bueno, ese caso en particular de este joven, ¿verdad? Realmente es impactante porque vemos que no solamente los autores, sino que también las víctimas son personas muy jóvenes. Y más este caso que usted expone, don Ernesto, porque ese es un caso de los que se conocen, ¿verdad? De una
prácticamente una ejecución, ¿verdad? Lo que se conoce lamentablemente como rendición de cuentas. Y entonces eso nos lleva, y la estadística de los homicidios señala que alrededor del 50% de los homicidios se cometen por medio de organizaciones criminales, es decir, del crimen organizado. Y no es tampoco ningún secreto que el crimen organizado está relacionado con el tráfico de drogas. Y ahí entramos, yo creo que a un problema sumamente complejo para nuestro país y para muchos países, porque habría que decirlo que este fenómeno de violencia y de homicidios no es particularmente de Costa Rica. Estamos viviendo otra pandemia, que es la pandemia de la violencia y el delito a nivel mundial e incluso a nivel de nuestros países vecinos, lamentablemente con datos estadísticos mayores. Pero nada más para decirle que el enfrentamiento o la solución al tema del crimen organizado vinculado al narcotráfico también forma parte de un fenómeno internacional, que es la globalización. La globalización no solamente es un fenómeno de carácter económico, de carácter social o cultural, también delictivo. Es decir, hay unas organizaciones internacionales de carácter criminal. De tal forma que a mí me parece que particularmente el tema de la criminalización de las drogas requiere un nuevo enfoque. Pero ese enfoque tiene que ser de carácter internacional. Poco podría ser Costa Rica cambiando de un enfoque represivo, que es completamente un fracaso. Todo lo contrario, más bien genera más violencia. Se requiere de un nuevo enfoque internacional sobre la llamada guerra, ¿verdad?, de las drogas que es una política internacional promovida por los Estados Unidos desde hace más de 50 años y que es una guerra perdida, ¿verdad?, porque son 50 años en donde las organizaciones criminales no han sido radicadas, de tal forma que nuevos enfoques, sobre todo con un énfasis de carácter preventivo, de carácter educativo, políticas de tratamiento para las personas que se encuentran en adicción de drogas, deberían ser la dirección, creo, en la cual debería de plantearse este nuevo enfoque sobre el tema de las drogas. En esa guerra contra las drogas, los latinoamericanos ponemos los muertos, lamentablemente. Sí, lamentablemente, ¿verdad? Se requiere, yo creo que definitivamente una participación también de los países, no solamente productores, sino también de los países consumidores. Y ahí los Estados Unidos juegan un rol de carácter fundamental. Don Carlos, hay otro tipo de homicidios que usted nombró recién al pasar y que lamentablemente también aumenta, y son los feminicidios. Es decir, los homicidios de mujeres por su condición de mujeres. La pregunta es, ¿deben verse estos homicidios como un homicidio más? Creo que la respuesta es no, pero le pido ayuda para que me desarrolle por qué son diferentes. Claro, no pueden verse como un homicidio más. El feminicidio es un tipo de violencia especial y es un delito especial y es un delito sobre el cual hay que poner especial atención. Nosotros, y aquí tenía unos datos sobre el feminicidio, hemos tenido datos de homicidios en perjuicio de mujeres. En el año 2020 hubo 19, en el año 2019 hubo 16 feminicidios, en el 2018 26, y el año en donde hubo mayor feminicidios registrados es en el 2011 con 42 feminicidios. Este es un delito especial y es el reflejo de una violencia escalonada, es decir, es una violencia que se inicia generalmente en un círculo familiar o de convivencia y que
va desarrollándose hasta terminar lamentablemente en la muerte de la víctima y particularmente en las víctimas mujeres. Creo que es una de las manifestaciones de violencia más serias y más graves sobre las cuales nuestra sociedad tiene que poner una especial atención. Don Carlos, para comprender un fenómeno social hay que entender el contexto en el que este fenómeno social ocurre. ¿Cuál es el contexto que acompaña y explica esta ola de crímenes, esto que vive Costa Rica con 11 y que a veces, depende del año, casi 12 homicidios cada 100.000 personas, que las Naciones Unidas ya califican en este nivel como una epidemia, por encima de los 10 homicidios cada 100.000 habitantes, las Naciones Unidas lo califica como grave, como una epidemia. ¿Cuál es el contexto en que esto ocurre? Es muy importante lo que usted dice, don Ernesto. Primero porque el delito no solamente no tiene que analizarse como una conducta individual, sino que tiene que analizarse como una conducta social, como un fenómeno estructural de carácter social. Y el contexto actual es un contexto sumamente complejo en el que se está desarrollando la violencia. Para resumirlo tal vez en 2 palabras, creo que estamos en un contexto de crisis en materia de salud, en una pandemia y de una enorme crisis económica y social. Estos son factores de riesgos que influyen en el comportamiento social y consecuentemente también en el delito. Estamos en un contexto de pobreza. Para el octubre del año pasado teníamos una pobreza del 26,2%. Estamos en un contexto de desempleo, que las estadísticas oficiales del último trimestre de diciembre a febrero de este año hablan de un 18,5%, pero que traducido en números son alrededor de 500.000 personas que están sin empleo, más 100.000 personas que se encuentran en trabajo informal. 600.000 personas, don Carlos, es medio millón de personas, más de medio millón de personas con una completamente que se cayeron del sistema. Imagínense, sí, bueno, yo he leído datos de 500.000 personas alrededor, pero probablemente deben ser mayores. Y quisiera señalar un contexto, don Ernesto, si me lo permite, que es muy importante, en el cual se está desarrollando toda esta violencia, y es el contexto sobre la condición de los niños y los adolescentes. Según el informe del Estado de la Niñez del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, del UNICEF, para el 2019 había 175.000 jóvenes y adolescentes que no estudiaban ni trabajaban. Y además, esos datos de pobreza, que alrededor, por lo menos en el 19 se medían como alrededor de un 20%, para los niños es mayor, porque es alrededor de un 34%. Y otro dato muy importante que está en este documento es que más de la mitad de los niños que ingresan a la secundaria no terminan el bachillerato. Es decir, estamos en un contexto sumamente complejo de carácter económico y de carácter social. Y usted mencionó el tema de las armas también, que la estadística también refleja que alrededor del 75% de todos estos homicidios se cometen con armas de fuego. Yo creo que recientemente todos sabemos que se aprobó una nueva ley de armas y se desperdició, desde mi punto de vista, una excelente oportunidad para restringir aún más las armas de fuego. Hay que reconocer que en esta legislación se establece una serie de sanciones, se establece una serie de nuevos delitos, además también se establece requisitos como exámenes teóricos y prácticos, pero
en Costa Rica en el año 2018 había 246.669 armas inscritas, pero legales, no es legales. El problema más serio es el mercado negro de armas, y las armas que son armas ilegales y como las armas que usted mencionaba, las armas prohibidas. Sobre ese mercado negro de armas, sobre todo las armas prohibidas y las armas ilegales, el Estado tiene que ejercer un control excesivo y riguroso, porque estamos viviendo, para decirlo en dos palabras, no solamente una violencia, sino una violencia armada y con arma de fuego. En el caso, volviendo al caso del muchacho de 14 años, cuando detuvieron el carro desde donde le dispararon, había AK-47, es decir, los asaltantes, los sicarios, tenían más poder de fuego que la propia policía. Claro, eso es efectivamente, esas son armas prohibidas, son armas de guerra y que no deberían de estar en una sociedad como nuestra sociedad, que pues habría que también decirlo, que tradicionalmente nuestro país se ha caracterizado por ser un país pacífico, pero esta ola de homicidios y de violencia está cambiando realmente el tejido social y la estructura social de nuestro país. Don Carlos, lo voy a meter en un aprieto. Tengo poco tiempo y hay una tensión clásica jurídica a la hora de las soluciones a estos problemas, que es la tensión entre punitivistas, los que creen que hay que construir más cárceles, extender las condenas, contratar más policías, y los garantistas, que usualmente tienen la tendencia contraria. ¿Cuál es su posición? ¿Cómo resolvemos esto? Capacidad de síntesis, le pido. Y muchas gracias. Primero decirle en capacidad de síntesis, don Ernesto, que no existe primero no existe un secreto, y después no existen soluciones mágicas, no existe magia jurídica. Es decir, lo que sí sabemos es de la experiencia y de la práctica, y sabemos que esas respuestas eminentemente punitivas no solucionan el problema. Nosotros tenemos alrededor de 16,000 personas en la cárcel ahorita, presos, y eso no significa que ha habido una reducción del delito. Tenemos también condenas, aproximadamente de 11,000 condenas por año, y tampoco ha reducido el delito. No existe, y los expertos lo tienen documentado, una correlación entre mayor pena, mayor encarcelamiento, mayor dureza de los sistemas penales y una disminución del delito. Todo lo contrario, nosotros aquí en Costa Rica lo podemos verificar desde 1994, que se modificó nuestro Código Penal y se modificaron las penas privativas de libertad y llegan ahora hasta 50 años de prisión. El delito no ha disminuido, al contrario, el delito ha aumentado. De tal forma que yo lo que recomiendo, o me parece a mí desde mi punto de vista, es establecer una política pública que no hemos tenido nosotros, estable, una política duradera, no una política de gobierno. Por eso creo que es muy importante plantearse una ley de prevención integral de la violencia y el delito que genere una política pública enfocada en el ámbito de la prevención de la violencia y el delito y el involucramiento de todos los sistemas y las instituciones, tanto públicas como privadas, en este complejo problema de carácter social. Don Carlos, agradecidísimo por este esfuerzo que hizo de meter un debate complejísimo entre juristas en este corto tiempo. Don Carlos Tiffer, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a usted nuevamente, don Ernesto. Gracias también a ustedes por estar ahí. Quería aprovechar este espacio para que pensemos en temas que nos afectan mucho. Ojalá que encontremos la manera de parar los homicidios, de no seguir matándonos entre nosotros. Recuerde, trabajamos para usted.
somos la televisión pública de Costa Rica.